informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a Artículo 18. La semana que acaba de concluir, tuvimos un caso muy especial, relacionado con la libertad de expresión. Un periodista de TC Televisión, Mauricio Ayora, fue suspendido de realizar su trabajo por la gerente de dicha empresa, Marta Moncayo. Ayora realizó una denuncia relacionada con cobros no autorizados a los clientes de instituciones financieras, utilizando como ejemplo su propio caso. Esto de aquí pues llamó mucho la atención de su jefe y a don Mauricio, conocido como Caterva, se le llamó la atención. El director de noticias le dijo: ven acá, has actuado mal, esto no debe ser así, etcétera, etcétera, ¿cómo debe ser? Y el tema no hubiera pasado a mayores si es que la gerente del medio no se le ocurría decir que había que aplicarle una sanción mayor. Y así fue que se lo suspendió 15 días. Esto, viniendo de una empresa de comunicación que se encuentra en poder del gobierno, constituyó una afrenta en contra del comunicador. Esta introducción para que sirva como ejemplo esta noche en que vamos a tratar sobre el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación que se encuentra en la Asamblea Nacional. Si bien es cierto que hay puntos muy importantes como la eliminación de la Supercom y el linchamiento mediático que ya han sido resueltos y al parecer se acaba con eso, aún quedan otros como el de la censura, las famosas rectificaciones, la réplica, el rol de los órganos de control y otros que deberán ser tratados para el segundo debate. Por eso hemos realizado varios programas sobre esta ley. Este es el tercer programa que realizamos. Hoy lo hacemos con la presencia de asambleístas que están tratando el tema. Hemos invitado al presidente de la comisión que trata el proyecto de ley, licenciado Jorge Corozo. También se encuentra la asambleísta Yanín Cruz, del movimiento Creo, licenciada en comunicación. El licenciado Corozo es licenciado en educación, si no me equivoco, de Alianza País. Y tenemos también a dos representantes de gremios periodísticos. Son Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódico, y Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas. Antes de empezar con ellos, vamos hasta Guayaquil, donde se encuentra Lucero Llanos. Buenas noches, Rafael, distinguidos panelistas. Desde la aprobación de la Carta Magna de 2008, elaborada por la Asamblea Constituyente de Montecristi, se dejó planteada la intención de crear una ley de comunicación. Así consta en la primera disposición transitoria del cuerpo legal, en la que se daba plazo máximo de 360 días para que la ley fuera aprobada. Esto no ocurrió dentro de ese plazo, sino en 2013, luego de una consulta popular y con un texto por demás controversial. En la consulta popular de 2011, la ciudadanía aprobó que la Asamblea Nacional expidiera una ley de comunicación que creara un Consejo de Regulación para la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que se estableciera criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o de los medios emisores. Fue así como el 14 de junio de 2013, después de casi 5 años de hablar del tema, la mayoría oficialista aprobó con 108 votos el texto de la Ley Orgánica de Comunicación.
Entre los puntos más criticados, no solo a nivel nacional, sino también en el extranjero, constaban la figura del linchamiento mediático, la creación de mecanismos de regulación como el Cordicom y la Supercom, la definición de la comunicación como bien público, la distribución de las frecuencias, entre otros. Durante los 5 años de vigencia de la ley, la Supercom contabilizó 1.188 procesos administrativos iniciados, de los cuales 706 fueron sancionatorios por presuntas vulneraciones a las normas deontológicas y a la regulación de contenidos. En 428 casos se aplicaron multas económicas por un valor cercano a $3 millones, aunque según las cifras de la entidad, solo se recaudó un poco menos de $900.000. Entre los procesos más sonados durante este mismo periodo figuraron la sanción económica contra Diario El Universo tras la publicación de una caricatura de Bonil. La sanción además implicó una amonestación para el dibujante y la obligatoriedad de rectificación de la caricatura. La sanción a Diario Extra por una portada de Lunes Sexy en la que aparecía una modelo por una denuncia que fue presentada por la asambleísta Soledad Buendía. El medio de comunicación fue obligado a pedir disculpas públicas tras considerar que el contenido era sexista y discriminatorio. Además, Canal 1 recibió una observación de la Supercom por la serie animada La Pantera Rosa, al considerar que esta exhibía escenas violentas. A este mismo medio, el organismo de control le abrió un expediente a raíz de que una entrevistada mostrara una herida durante una cobertura en vivo en el noticiero. O también la sanción económica a 7 medios de comunicación por incurrir en censura previa al no publicar la información difundida por el diario argentino Página 12 sobre el patrimonio de Guillermo Lasso, ex candidato a la presidencia del Ecuador, entre otros procesos. Finalmente, tras la llegada al poder del presidente Lenín Moreno, el discurso antimedios se disipó del panorama local. El 12 de marzo de 2018, la Asamblea destituyó y censuró al superintendente Carlos Ochoa, quien desempeñaba la dirección de la entidad desde su creación. Finalmente, el 4 de mayo de 2018, el presidente Lenín Moreno presentó un proyecto de reformas a la Asamblea. El proyecto de reforma suprime definitivamente la Supercom. Desde mayo de este año, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea, presidida por Jorge Corozo, analiza el proyecto de reformas a la ley. El primer debate se llevó a cabo el 5 de septiembre de 2018. El borrador fue aprobado por 7 asambleístas, mientras que los 3 miembros restantes de la comisión se abstuvieron. Este primer borrador deroga 12 artículos, reforma 55 y mantiene sin cambio a 41. Que estas reformas que estamos haciendo son el producto de 14 anteproyectos de ley que fueron presentados a la comisión y que de ese extracto, de esos contenidos, hemos elaborado estas bases. Durante los 90 días que la comisión ha empleado para discutir el asunto previo al segundo debate, ha recibido más de 80 expositores, entre ellos Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch y David Calle, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la libertad de expresión. Este último estuvo en el país la semana pasada. Dentro de un mes, la Comisión de Derechos Colectivos tendrá que presentar el segundo informe de las reformas a la Ley de Comunicación, paso previo a su cambio definitivo. Adelante, Rafael. Gracias, Lucero. Destacamos que la ley está vigente, pero está moribunda. No se la aplica precisamente porque el presidente de la República dijo no voy a aplicar la ley y mandó el paquete de reformas. Y la pregunta de cajón para mis 4 invitados es, con estas reformas a la ley de comunicación, ¿vamos a desaparecer la mordaza? ¿Vamos a tener una comunicación por parte del periodismo más libre, pero al mismo tiempo con responsabilidad? Empezamos con el presidente de la comisión, asambleísta Corozo. Buenas noches. Gracias, Rafael. Buenas noches por la oportunidad. Un saludo para mi colega asambleísta Yanine Cruz, para usted, Guadalupe, y para Francisco. Muy buenas noches. A todos los ecuatorianos, decirles que esta ley que estamos trabajando en la Comisión de Derechos Colectivos, efectivamente, busca garantizar esos derechos que la Constitución y todos los instrumentos internacionales demandan y exigen, en donde se habla de que la comunicación es un deber, es un derecho, perdón, y esa es la libertad que queremos los ecuatorianos, así como queremos vivir. Queremos quitar completamente todos aquellos rasgos del pasado que lamentablemente
perjudicaron a tantos ecuatorianos y que efectivamente no le permitieron hacer uso de ese derecho de hablar, de decir lo que se siente, lo que se piensa, de reclamar a los gobiernos por la mala forma en que manejan el país. Y esta ley de comunicación efectivamente le devuelve la voz al pueblo, le dice a los ecuatorianos que sí es posible, que vivamos en democracia, que vivamos en libertad y que hoy todas y todos sabemos que estamos reformando para mejorar esa condición, para poder vivir con tranquilidad, con paz, con libertad, pero por sobre todas las cosas con esa responsabilidad que cada uno debe tener como ecuatoriano. Gracias, asambleísta Cruz. ¿Se va a cumplir este objetivo? Muy buenas noches con todos los panelistas, Rafael, al presidente de la Comisión, Guadalupe, Francisco y por supuesto a todos nuestros amigos televidentes. El reto de la comisión era recibir todos los proyectos de las diferentes organizaciones sociales, de la Unión Nacional de Periodistas, de la Federación Nacional de Periodistas y sobre todo proyectos que estuvieron estancados lamentablemente en el pasado, que no hubo debate. La comisión ha abierto las puertas para que todos puedan dar sus diferentes aportes e ideas, concebir la comunicación como un derecho. Ahora hay que plantear qué es lo ideal y lo real. Bajo ese deseo justificado, por supuesto, de respetar la libertad, hemos debatido y hemos mantenido artículos que permite presentar al país una ley que conlleve a respetar la libertad de expresión, el acceso a la información y también a cuidar los derechos de los ciudadanos. ¿Y creen que con estos artículos se está logrando eso? La ley es una ley realmente positiva, es una ley que desmonta las sanciones y que permite criticar al funcionario público, que permite acceder a la información. No vamos a repetir esos errores del pasado, el correato es del pasado. Hoy tenemos la oportunidad para presentar al país un proyecto de ley que le garantice estar del lado de la verdad, pero también obviamente mantenerse informado. Vamos al lado de los gremios ahora. Francisco, ¿creen ustedes, desde la óptica de los periódicos, los diarios y las revistas, que con este proyecto se va a lograr libertad? Yo, y creo que en general los medios, primero saludarles y agradecerles. Este es un hecho que podríamos relevarlo, diría así, tanto en la comisión, con el licenciado Corozo y la licenciada Cruz, se ha podido conversar. Y esto es algo que no vivía el país, no se conversaba. Entonces, yo digo, desde el punto de vista de los medios, desde el punto de vista que uno mismo ha tratado el tema, para mí no necesitábamos una ley. Porque la legislación es tan amplia en el país, que va por todos los lados. Y uno solo de los derechos va a tener entonces una legislación específica, el derecho a la comunicación. Claro, entendido como servicio público, claro, necesita tener una legislación, pero como derecho individual, una cosa exclusiva para la comunicación, creemos que no. Pero eso no me hace sino resaltar la voluntad del señor presidente Moreno al presentar un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley nos lleva a que esa voluntad política lleve a un pensamiento de lo que ha de ser la comunicación y el respeto que hemos de tener. Sumado a eso, la actitud de la Asamblea, por lo menos de una gran mayoría, de tratarlo y de debatirlo. Hace rato que no habíamos podido conversar con los legisladores. Hacían ni siquiera lo que les daba la gana, lo que les ordenaban hacer. Y ahora aquí se han sumado proyectos de todos los sectores que venían represados desde antes, y el presidente y la Comisión de Derechos Colectivos, y yo quiero resaltarlo, no estoy de acuerdo con un montón de cosas de lo que está, bueno, pero quiero resaltarlo así. Ahora se lo puede decir. Pero exacto, y podemos compartirse y decir, no estoy de acuerdo en esto por tales razones. Así es que creo que el ambiente es mejor. Son 75 sábados que no nos han insultado desde el día de ayer. No es para irles a agradecer, pero es una cosa que hay que resaltar. Guadalupe Fierro, yo también resalto que la Unión Nacional de Periodistas cobró nuevos bríos con su presidencia. Eso se lo quiero decir porque es cierto. Entró combativa cuando todavía era problemático ser combativo. Y ahora, pues bueno, está involucrada y tratando de que se salgan estos temas de libertad de expresión como deben salir en el proyecto de ley. ¿Se encuentra usted satisfecha con lo que está pasando? ¿Cree que realmente esta ley nos va a ayudar a tener un mejor periodismo, una mejor comunicación? Bueno, un saludo muy cordial
a los compañeros del panel y a la audiencia. Yo creo que hay que tomar las cosas con positivismo desde el punto de vista de que efectivamente, como han señalado aquí los panelistas, se ha hecho un esfuerzo enorme por tratar de llevar en el proceso de reformas algunos cambios sustanciales. Sin embargo, yo quiero expresar que creo que se desperdició la oportunidad por parte del presidente de la República para empezar realmente como debía hacerlo, considerando los estándares internacionales y derogando esta ley para crear una nueva sobre bases democráticas. Porque cierto es de que se han hecho unos esfuerzos muy grandes, nosotros somos testigos de ellos y agradecemos la apertura que ha habido en la Asamblea. Agradecemos a la Comisión que realmente ha hecho un esfuerzo enorme en este sentido, pero yo creo que en realidad el problema medular de esta ley es de que fue concebida como parte de un proyecto político y tenía una finalidad muy concreta. Yo creo que el pueblo ecuatoriano no puede olvidar eso, porque es ahí donde radica el debate de fondo. Esta ley primero la incautación de los medios, luego la ley, luego la absolutamente un papel. Y voy apoderándome de todo. Cuando se habla de mordaza, tampoco hay que perder de vista que la mordaza no solamente radicaba en esta ley, sino en un conjunto de estructura legal que tenía una finalidad específica. Y esa finalidad específica era desarrollar un estado de propaganda con una maquinaria de medios, ¿no? Y todo ello en base ¿a qué? A sostener un proyecto político. Entonces creo yo que es saludable lo que ha ocurrido en la Asamblea. Y como decía Janine, ¿no? Es importante llegar al terreno de la realidad. Nosotros al señor presidente de la República le enviamos una carta abierta señalando que en la consulta debió solicitarse la derogatoria de esta ley y dar paso a una nueva. Nosotros creemos que sí debe haber una normativa. Es más, siempre la hubo. Esta fue una de las falacias que creó el anterior régimen, diciendo que lo que había ocurrido es de que el periodismo, los medios nunca contaron con un marco normativo. Siempre decía que la ley anterior era peor y que la ley anterior era más severa, nada más falso que eso, nada más falso que eso. Entonces yo creo que el balance es positivo, pero me parece que el medio por el que se hizo a través de las reformas desperdició la oportunidad de crear una ley verdaderamente democrática. Y lo importante es que hay esta apertura. Cuando se anunció que había la intención de reformar la ley, algunos gremios e instituciones presentaron propuestas. Recuerdo que de parte del oficialismo en ese entonces se llegó a proponer darle más poderes a la Superintendencia de Comunicación. Hoy me entero que había una propuesta de la presunción de malicia. Bueno, ya me explicarán en qué consiste eso ahí, no lo sé bien. Pero una de estas instituciones fue la OTI. Escuchemos lo que su representante y presidente de Canal 1, Marcel Rivas, opina sobre este tema. La lucha por la libertad de expresión es de muchos años. Desde sus primeras discusiones, empezamos esa lucha con los principales gremios de la comunicación del Ecuador, como la Asociación de Canales, Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER, la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales SECREA y por su parte la EDEP, Asociación de Editores de Periódicos. Hablamos y nos reunimos con las distintas autoridades en varias oportunidades y la verdad es que fuimos convidados de piedra, ya que prácticamente no se tomó en cuenta ninguna sugerencia u observación y salió la ley que se ha denominado la Ley Mordaza. Culminamos ese esfuerzo gracias a la OTI, la Organización de la Televisión de Iberoamérica, quien vino al Ecuador en una misión encabezada por su director ejecutivo y también doña Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, en su calidad de relatora de la libertad de expresión de la OTI, para reuniones con los gremios y en especial con el Estado, y no se hizo ningún cambio. Ahora que hay más apertura, OTI, con el respaldo de los principales canales de Iberoamérica, lanza esta campaña con la adhesión de los principales gremios del Ecuador, tomando nuestro mensaje
que es muy claro y conciso en lo que una ley de comunicación debe garantizar: que usted pueda ver lo que quiera ver, leer lo que quiera leer, oír lo que quiera oír y expresarse libremente por los medios tecnológicos que quiera. Porque la libertad de comunicación con responsabilidad es un derecho humano. Ahora veamos un resumen de las propuestas que se han presentado ya en la etapa de este nuevo proyecto de ley. Lucero. Claro, Rafael. Un total de 14 propuestas reformatorias a la Ley de Comunicación han sido presentadas a la Asamblea desde 2016, aunque su gran mayoría fue recibida durante este 2018. Calificadas primero por el Consejo de Administración Legislativa, las sugerencias fueron derivadas a la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad. Entre los proponentes de reformas a la Ley de Comunicación se encuentra el presidente de la República, Lenín Moreno, quien en mayo pasado anunció su propuesta enfocada básicamente en 6 ejes: fortalecer y respetar la normativa internacional y apego a las normas constitucionales, eliminar la Supercom, fortalecer la participación ciudadana, fomentar la autorregulación de medios públicos y privados, diferenciar medios de comunicación públicos, privados y medios ciudadanos, cada uno con roles y objetivos, y enumerar los pasos necesarios para el traspaso de acciones de los medios de comunicación incautados. Asimismo, 11 asambleístas han presentado diferentes propuestas que plantean cambios en el texto, pero la mayoría coincide en la eliminación de la Supercom y la figura del linchamiento mediático, así como la necesidad de buscar otro mecanismo para la repartición de las frecuencias. La Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad también ha evaluado las propuestas presentadas en 2016 por los entonces asambleístas Agustín Delgado y Betty Carrillo, así como criterios, aportes y observaciones de otros 15 legisladores, 12 instituciones estatales, 45 organizaciones sociales y 14 representantes de la ciudadanía que han participado en mesas de diálogo y reuniones de trabajo. Con el aporte de todos ellos, la comisión elaboró y aprobó el primer borrador de la reforma a la ley que postula, entre otras cosas, que sea la Defensoría del Pueblo la encargada de iniciar procesos de protección de derechos y la justicia ordinaria la encargada de dirimir y sancionar en lugar de la Supercom, que desaparecerá en un plazo de 180 días después de la aprobación de la reformatoria. Que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación cambie su nombre a Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, así como algunas de sus atribuciones. Que el Estado y los medios, a través de gestiones del Consejo de Regulación de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, protejan a los trabajadores de medios que por sus actividades profesionales estén en riesgo. El nuevo articulado postula también un cambio en la conformación del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Sin embargo, aún hay elementos que preocupan a ciertos sectores de la comunicación, como por ejemplo las restricciones de divulgación de información para coberturas en casos judiciales. Ok, la Supercom, chao, marcha, desaparece. Chao, Supercom. Ok. Linchamiento mediático, chao, desaparece, se fue. Queda el tema de la réplica, queda el tema de la rectificación, queda el tema de las coberturas de asuntos judiciales, como todavía temas en discusión. Yo le pregunto, ¿por qué razón el derecho a la réplica se lo ha dejado, de acuerdo a lo que dice el proyecto, dice, toda persona u organización social? Yo ahí discreparía porque diría, bueno, toda persona, natural o jurídica, porque una persona privada, una persona jurídica privada también tiene derecho a réplica, ¿no? Que haya sido directamente aludida a través de un medio de comunicación de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o reputación, tiene derecho a que ese medio publique o brinde, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué solamente en casos de que se afecte su honra o su reputación? Le pongo el ejemplo que les dije antes de iniciar esta entrevista.
Mañana usted como asambleísta o mañana una institución pública o una institución privada saca un proyecto de algo, de lo que sea. Y ese proyecto resulta que es criticado en un medio de comunicación. No hay afectación a la honra, no hay afectación al honor ni a la reputación, pero resulta que solamente sacan las opiniones en contra. ¿Acaso esa persona no ha sido afectada, no en su honra, pero ha sido afectada y no tiene derecho a solicitar una réplica? Pregunto yo. Hago el papel de abogado del diablo. A mí no me gustan las réplicas, no por mí que se acaben, pero no puedo pensar solamente de mi lado. Gracias, Rafael, una vez más, a todos los ecuatorianos. Bueno, mire, primeramente vamos a explicarles cómo se ha construido este informe para primer debate. Recibimos 14 proyectos. Tenemos poco tiempo, creo que... 14 proyectos de ley, de los cuales 12 hablaban efectivamente de reformatoria y 2 hablaban de derogatoria. Lo que hemos presentado como informe es recogiendo todos los criterios de la ciudadanía en general y de 14 proyectos de ley que llegaron a la comisión. Y efectivamente tenemos que entender que hoy sí podemos debatir, hoy sí podemos hablar libremente y podemos decir qué es lo que no nos gusta de la ley. Estas 84 representantes que tuvimos en la Asamblea Nacional y en la Comisión de Derechos Colectivos se expresaron libre y voluntariamente y presentaron sus observaciones. Entre ellos, usted, Guadalupe. Así es como nosotros estamos construyendo una ley, dando la oportunidad al pueblo para que se manifieste, para que diga efectivamente qué es lo que debe contener esta ley de comunicación. Sí, es verdad, recibimos 67 observaciones y de las cuales las hemos acogido como corresponde para que se sepa que en el país ya la libertad de expresión sí es verdadera. Y lógicamente lo que usted manifiesta acerca de la réplica, esto está en debate. Esto no es algo que está tácitamente o que tiene una mordaza y los ecuatorianos tienen la oportunidad para poder decir qué es lo que realmente debe contener la ley. Lo hemos puesto porque ese es el pedido y así lo hemos asumido. Ahora debatamos. Pero debatamos. Si creen que eso no debe estar en la ley, busquemos un argumento jurídico para efectivamente poner lo que realmente se tiene que poner. Yanin, recuerdo que su movimiento, creo, fue, si no el primero, uno de los primeros en presentar un proyecto de reformas a esta ley. Y también coincidían con Guadalupe, que era mejor derogar la ley y presentar una nueva ley. ¿Se recoge bastante de ese proyecto que ustedes presentaron? ¿Se recoge poco? ¿Se recoge suficiente? Yo, por ejemplo, veo aquí algo que también me llama la atención, que la persona que solicita el derecho a la réplica lo puede hacer hasta un año después. Perdón, pero si yo he tratado un tema y resulta que alguien dijo algo de una persona, no va a venir esa persona después de un año a decirme, oiga, licenciado Cuesta, deme chance pues en su canal, no es que este señor dijo que mi proyecto era turro. Después de un año. ¿Ah? Después de un año. Pero recuerde lo que está pasando con Cristiano Ronaldo. Bueno, yo no lo sé, pero en todo caso, que vea. Estas cosas en el trabajo diario del periodista, eso puede tal vez también adicionar un poco Francisco, no son compatibles, pues. Entonces, que venga alguien después de un año a pedir derecho a la réplica también suena un poco alejado de la realidad. Bueno, primero, creo que los procesos en democracia justamente se dan en ese sentido. Si bien es cierto, nuestra organización política tenía la propuesta de eliminar totalmente este proyecto de ley, yo una vez más, Rafael, digo, una cosa es lo ideal y lo real. Si nosotros tuvimos la madurez política, y digo, dentro de la comisión, de aceptar los diferentes criterios, observaciones de más de 42 organizaciones sociales, en total fueron más de 82, me parece, comparecencias, 84 comparecencias. Lo tuvimos de invitado a Edison Lanza, al relator de la CIDH, también al relator de la libertad de expresión de la ONU. Se han hecho cosas positivas. Ahora, creo que en ese marco de respeto a los diferentes criterios hemos presentado una propuesta que sí, elimina la Supercom, elimina las sanciones, elimina la posibilidad de que el poder pueda perseguir al periodista por investigar, pero también tiene cosas positivas, como por ejemplo permitir debatir el seguro de vida que necesitan ustedes, los periodistas que se juegan la vida por informar e investigar. No solamente ustedes, a los camarógrafos, a los compañeros que conducen y les llevan al lugar de los hechos. Es decir, es un proyecto que sí está al nivel del debate de los ciudadanos. La propia presidenta, obviamente, de la Unión
Nacional de Periodistas ha dado su criterio. Por supuesto es que hay artículos que aún lesionan, como por ejemplo el tema de la censura previa. En lo personal, hemos debatido en la comisión, yo no estoy de acuerdo de mantener las normas deontológicas. Y sin embargo, dentro de este proceso hemos escuchado los diferentes criterios. Esta ley es perfectible y esperemos que nazca de la sociedad civil, de las organizaciones y de los periodistas, los mejores observaciones, criterios para presentar un proyecto que no lesione la libertad de expresión. Francisco, vivimos en un momento en que la ciudadanía exige, reclama más libertad. Y libertad a veces hasta excesiva. O sea, conversábamos un poco el caso de Mauricio Ayora, y sí, es una situación bien peculiar la que ha ocurrido, pero la gente pide y exige más libertad, sin darse cuenta que a veces el exceso de libertad trae como consecuencia resultados como una ley mordaza. Porque todo va regresando, ¿no? Todo va girando. ¿Qué piensas tú sobre esto? Bueno, hay dos cosas que me parece que hay que resaltar. Si bien a mí me preocupa que el chip de la ley del correísmo está. O sea, la estructura de la ley, han salido partes. La Guadalupe nos decía, yo también decía una ley sustitutiva, una que cambie, una que no sancione, que no persiga, sino una que promueva derechos, ¿no es cierto? Que sea capaz de ello. Pero para usar el tema de lo que ha sucedido en el Canal 10, yo me pongo a pensar, y aquí los tres que hemos hecho periodismo podríamos decir, si un periodista sale del esquema del noticiero para dar una denuncia, y peor aún, de un tema de él, es un tema de debate interno. Previo. No se puede salir, no solo porque ahora en la ley dice la responsabilidad ulterior o lo que puede causar. Si esto hubiese pasado aplicando la ley que tenemos vigente ahora, con las autoridades anteriores, podrían desde declarar pánico financiero sin ningún problema, pasando por meterlo a la cárcel al propio Ayora y juzgando a los del canal. Porque además habrían usado figuras jurídicas que están vigentes ahora. Entonces, pueden no gustarnos algunas reacciones, Rafael. Las libertades, por eso dice un exceso de... No, la libertad es libertad. Pero le añadimos las palabras con responsabilidad. Pero mientras no afectemos la libertad de los otros, mientras no afectemos, ¿no es cierto?, la libertad en sí, que todos, eso significa entonces una libertad con respeto ¿a quién? Al resto. Claro. ¿A título de qué podemos nosotros adueñarnos de la libertad? Y Correa no solo que se adueñó, sino que él dijo que la iba a administrar, pues, y nombró un superintendente para que la administre. ¿Cómo? Como él quería. Entonces, Rafael, aquí hay temas, y yo me permito decir, por ejemplo, como el de la interculturalidad, que tiene un porcentaje. Es decir, el Ecuador es un país intercultural, plurinacional, multiétnico. Así dice nuestra Constitución. Exacto. Ya somos eso. Así es. Hay que dar un porcentaje étnico para que eso se cumpla. ¿Cómo vamos a diferenciar lo que hacen los mestizos, los blancos, los negros? ¿Cómo diferenciamos? Los indígenas. ¿Cuál es el porcentaje de cada etnia entonces para usarlo en los medios de comunicación? Para que digan, sí, este noticiero o este diario o este programa de radio sí es intercultural porque tiene las voces. No. Entonces, veamos cuánto de interculturalidad tiene entonces las otras formas de comunicar. Sucede lo que ha sucedido con los artistas, que terminan pidiendo que saquen eso del en el Ecuador, yo lo que les puedo funciona. garantizar, y en el tema de los medios de comunicación impresos, no hay un solo día que no tengamos noticias interculturales. Tomando es imposible no tenerlas. Exacto. Y entonces cumplir, decir, ¿cómo medimos el porcentaje ese que le ponen? Es otro tema que podemos debatir y que podríamos tratarlo así. ¿La interculturalidad es lo étnico? No, señores. Este es un país intercultural, ¿no es cierto? Pero para avanzar, yo diría, si salimos un poco del esquema, Janine ha hecho, yo diría, un esfuerzo
grande por pasar de, ¿no es cierto?, eliminar la ley, pasar a vamos a ver una que promueva. Jorge, que representa nada menos que al partido que gobernó los 10 años, entendiendo que no puede ser así, suma todos los proyectos sin excepción. Y eso yo lo resalto, sí, pero les pido, digo, veamos una ley que no nos deje con el chip del correísmo. Ok, vamos con otro punto que es importante, porque quiero tratar varios puntos, ¿no? El tema de la equidad en el tratamiento informativo de casos judiciales. Aquí se abarcan muchas cosas, desde la tapada del rostro de un individuo hasta el tratamiento igualitario. Guadalupe además abogada. En el tratamiento igualitario, de darle la misma oportunidad tanto al acusado como al acusador, pongámoslo así, sí. Y equiparar las intervenciones en prensa, darle la misma cabida a ambos en los periódicos y darle en los medios audiovisuales, darle la misma oportunidad en el mismo programa, inmediatamente, consecutivamente, lo cual también es un problema muy complicado, porque muchas veces yo puedo entrevistar al ministro que está siendo acusado, o que acusa a alguien, y al día siguiente entrevistar al acusado. Pero aquí me lo está poniendo de una forma que tiene que ser en la misma nota periodística. Nuevamente, en la práctica eso es irrealizable. Guadalupe. Muy interesante el tema ese, y nosotros hemos hecho una observación muy puntual como Unión Nacional de Periodistas sobre esto, porque el asidero de este tema es la preocupación que existe sobre los llamados juicios paralelos que hacen en la prensa. Entonces, el remedio que planteó la ley es precisamente este artículo donde se norma la forma en que se debe hacer la cobertura judicial. Y como en muchos otros casos de esta ley, el remedio es peor que la enfermedad. Es más, respetuosamente están aquí los dos asambleístas, y yo insisto sobre un tema que ya también lo hemos señalado en la misma asamblea, de que siguiendo la misma tónica de la ley que está vigente, hay una ambigüedad que da cabida para cualquier cosa. Dice, no se tomará postura institucional sobre esto. Y entonces, ¿y por qué no? Postura institucional, ¿qué quiere decir? ¿Qué exactamente? ¿No? Entonces, dependerá del juzgador como de costumbre, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que es muy importante. Esto tuvo en la ley que está vigente un objetivo muy concreto, que era el de impedir la cobertura de hechos que obviamente son incómodos para el poder y que tienen que ver con el tema de la corrupción. Precisamente en este punto, el señor Lanza, relator de la libertad de expresión de la OEA, y también ¿El qué sugiere sobre este artículo? Que se modifique, que se elimine. El señor Lanza, que se elimine. Y el otro relator, que se modifique. ¿Por qué razón? Porque uno de los roles que las Naciones Unidas reclama de los medios de comunicación es de que contribuyan a la transparencia, este escrutinio público. Y para eso es muy importante la cobertura judicial. Lo estamos viviendo todos los días en nuestro país. Y hay una cosa gravísima ahí en ese artículo, Rafael, el hecho de que señala de que no se podrá tomar postura institucional mientras no haya sentencia condenatoria. Pueblo ecuatoriano, sentencia condenatoria implica ejecutoriada para las calendas griegas, ¿no? Porque nosotros sabemos cuáles son los tiempos judiciales aquí. Yo quisiera decir algo más, ¿no? Reconociendo la voluntad, reconociendo la voluntad con la que han actuado en la comisión, yo no tengo empacho en decirlo, he visto un esfuerzo muy loable, muy sincero, además creo, de parte de quienes integran esa comisión, y resalto también el hecho de que Janine se ha preocupado en particular del tema de la protección de los periodistas. Pero todo lo que estamos discutiendo ilustra lo que hemos dicho. Hay una camisa de fuerza, que es la estructura de la ley. El tronco ahí sigue. Exactamente. Y entonces estamos metiendo con mucho esfuerzo, por un lado una reforma, por otro lado otra reforma. Estamos estirando una ley para ver cómo la acomodamos y cómo la parchamos y cómo la remendamos. Es una cosa... Guadalupe, o sea, y aquí... cuando alguien quiere enjuiciar a un periodista o perseguir a un periodista,
lo hace. A mí me pusieron una bomba y casi me matan en el año 2000. A mí me pusieron 6 juicios, no 1, no 2, no 3, 6 juicios por dar mi opinión. Y aquí sigo. Y eso era antes de esta ley. Entonces, cuando un gobierno quiere perseguir, persigue. Y yo quiero recordar algo muy importante. Janine dijo que ella postuló la eliminación del artículo 10 que hace referencia al Código Deontológico. Bueno, en la presentación del reportaje, ahí decía que de la enorme cantidad de sanciones que se produjeron, el 70% era en base al Código Deontológico, ¿no? Y por regulación de contenidos. Más claro no puede quedar. Nos vamos a un corte, amigos televidentes. Cuando regresemos, vamos a seguir desmenuzando en lo que podamos el proyecto de ley de comunicación. Estamos de vuelta en artículo 18 con el tema de la ley de comunicación, proyecto que se encuentra en la Asamblea. Ha pasado el primer debate, ya hay un primer informe y será sometido ahora a discusión. Nosotros lo debatimos aquí en Canal 1. Asambleísta Corozo, las rectificaciones, esa es otra arma terrible con la que el poder amedrentaba a periodistas. Y hasta muchas veces confundían rectificación con réplica, porque no se sabía qué era. Decía, yo ejerzo, quiero que rectifique lo que dijo. Si no ha dicho nada, no lo ha mencionado. No, pero quiero que rectifique. ¿Pero qué va a rectificar si usted no ha sido mencionado? Me tocaron algunos ministros. Pero si ni siquiera lo ha mencionado usted, no importa. Digo, usted tiene derecho a la réplica, usted puede responder lo que ha dicho la otra persona, pero no tiene derecho a la rectificación. Sin embargo, la rectificación es un arma para presionar, fastidiar o presentar una queja en la Supercom y ser sancionado. Sigue la rectificación. ¿Qué va a pasar? ¿Se le está haciendo algún cambio? ¿Qué ocurre con esa figura? Vamos a decirle a los ecuatorianos lo siguiente, y partamos de una información, Rafael y señores televidentes. En el año 2014 existieron 113 amonestaciones o sanciones. En el año 2015, 299. En el año 2016, 225. En el año 2017, 41. Y para el año 2018, lo que va de este año, apenas 21. 21 procesos, lo que significa que apenas el 5% de lo que era la ley de comunicación que está en vigencia, de sanciones se la están aplicando ahora. Y estas sanciones, una vez que esté aprobada la ley de comunicación, van a quedar tal en el proceso en que se encuentren. Esta ley deroga completamente todas las acciones administrativas. No hay ya la famosa Supercom. Entonces, no hay linchamiento mediático. Entonces, si yo no acato una rectificación solicitada, aún sin tener razón, vamos a ponerlo así, aún sin tener razón de que yo he cometido un error como periodista, he mencionado algo grave sobre una persona y no rectifico, ya no hay quien me sancione. Va a haber rectificación. Y si yo no doy la rectificación, ¿qué pasa? Tiene el Pregunto, derecho ¿no? de la rectificación, de pedir la rectificación. La Defensoría del Pueblo es tu derecho. Vamos a pedir a la Defensoría del Pueblo, por favor, que auspicie a este ciudadano que se ha sentido vulnerado sus derechos, ya que el medio no ha cumplido con lo que manda y determina la ley, y tendríamos que seguir un proceso. Es un derecho. Pero no hablemos y pensemos de la sanción. Hablemos y pensemos que estamos viviendo en otro momento político y que todos aquellos casos de sanciones, todos aquellos casos de censura, todos aquellos casos de maltrato, de persecuciones, van a quedar en el pasado. Estamos hablando exclusivamente de que hoy los periodistas tienen que aplicar su código, el código de ética que efectivamente es el que los rige. Todos los medios y todos los ecuatorianos vamos a entender que estamos viviendo en otro momento y que efectivamente tenemos derecho a hacer prevalecer el mismo a través de la Defensoría del Pueblo. Okay. Yo como periodista nunca he tenido problema con rectificar cuando me he equivocado. O sea, cuando uno se equivoca, sí, señor, lamento mucho, me he equivocado, le doy mis disculpas y esto no ha sido nada así. Más. Y punto. Si es que aparte de eso debe haber una sanción dependiendo de la gravedad, bueno, también se puede hablar. Pero aquí, con esta otra ley, esta ley que está por morir, solo se pensaba en la parte punitiva, en la parte de persecución. Y eso es lo malo. Pero, Janine, usted me hablaba de un asunto que
se había hecho una propuesta de presunción de malicia. La real malicia. La real malicia, eso era... ¿De dónde nace eso de ahí? Rafael, lo que yo quiero dejar claro es algo, y coincido con Guadalupe, la ley actual de comunicación nace de las entrañas del Correato. Obedece a un proyecto político. Y si yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ciudadanos dedicados a otras actividades que no sea la política le pidieron a ustedes un espacio para la réplica o la rectificación? Quizás sea mínimo el porcentaje. Del 100% de las sanciones de la Supercom, el 70% obedecía por venia del señor Ochoa. Y el 30% restante... el 70% eran iniciados en la Supercom. Y el 30% restante de funcionarios públicos. Es decir, era un instrumento para frenar la investigación, para decirle a los medios, cuidado, tomen estos temas para informar. ¿Por qué cree que tantos actos de corrupción se dieron en estos 10 años? Bajo ese aparataje para tratar de censurar o de prohibir la investigación, es que hay un elemento como es el linchamiento mediático. Y claro, funcionarios, asambleístas que obedecen a ese proyecto del Correato están preocupados que se elimine el linchamiento mediático y dan una propuesta que es la real malicia, para cuidar la honra del funcionario público, para cuidar la imagen del político. Y usted sabe que en los avatares de la vida pública uno sabe lo que se expone y uno tiene que entender que uno tiene que darle cuentas a los ecuatorianos, tiene que dejarse cuestionar por los medios de comunicación. Hace poco le decía, ¿qué culpa tienen los medios de comunicación, por ejemplo, las actividades que realiza la asambleísta Sofía Espín? ¿Qué culpa tienen los medios de comunicación que la señora vaya a una cárcel y presione a un testigo protegido? Los medios, los periodistas tienen el deber con la verdad y tienen que cubrir ese evento. Y claro, ya dicen linchamiento mediático. Al son de linchamiento mediático, ¿cuántos actos de corrupción, cuántas muertes se dieron en nuestro país y no pudieron investigar? Porque estaba la multa, porque estaba la presión desde el gobierno para censurar. Y eso se terminó con este proyecto. O casos como, por ejemplo, el no haber publicado algo porque el medio de comunicación cree que no amerita ser publicado, sin embargo eran sancionados por no publicar, porque no solamente se sancionaba por publicar, sino que se sancionaba por no publicar también, lo cual ya es una cosa de loco, ¿no? Pero Francisco, también la gente se queja de que los periodistas tenemos a veces, o teníamos a veces, excesos, ¿no? Y estos excesos se daban cuando un periodista opinaba sobre la situación jurídica de un procesado, por ejemplo. Pero yo pregunto, ¿por qué si tenemos los documentos, las evidencias, a veces las imágenes de un ladrón robándole la cartera a una mujer? Pongo uno de esos ejemplos para no caer en el tema de corrupción. Resulta que con la ley actual, la vigente, moribunda, yo no podría comentar que esa persona es un ladrón. Es decir, ese ladrón le acaba de robar la cartera a una... No puedo. Y con la reforma tampoco se puede hacer eso de ahí. Entonces, ¿por qué? Porque tendría que esperar a que haya sentencia ejecutoriada. Si yo como periodista responsable opino que ese ladrón que está ahí debe ir a la cárcel, resulta que el que se vaya a la cárcel soy yo. Claro. A ver, Rafael. ¿Cómo cambiar eso? Bueno, primero creo que sí, el esfuerzo hecho debería profundizarse, ¿no es cierto? Y vamos con la réplica, la rectificación. Porque ustedes dos han alabado el trabajo de ellos, pero ¿sabe qué? Ya, hay cosas que faltan. Pero, y hay que ir réplica, rectificación, que es lo de interés público. Entonces ahí voy a sumar todo esto en una sola. Hay que sacar de la ley todos los adjetivos calificativos. ¿Qué será, decíamos nosotros, ser morboso? ¿Qué nomás calificamos por morboso? Y puesto un ejemplo, salió una fotografía el día de las elecciones con una señora que había ido con un vestido transparente. ¿Y cuál? Transparencia en las elecciones. La real malicia habría causado ahí un gran efecto, ¿no es cierto? Y yo me preguntaba, ¿a quién le sancionamos? ¿A la señora que salió así a la calle? ¿Al que le tomó la foto? ¿Al que publicó? ¿O al que lee por morboso? Exacto. Compró un diario que es morboso, entonces. No, las libertades no pasan por ahí. Y no pueden ser subjetivas. Recuerdo en la Supercom, Francisco, recuerdo en la Supercom que utilizaban
para ver la intención de morbo o la real malicia, unas herramientas que se utilizan para hacer exámenes de literatura, para hacer evaluaciones literarias, de obras literarias. Semántico, ¿no? Y hablaban de la hermenéutica y la semántica y estas cosas. Pero Rafael, utilizaban eso para sancionar. A mí me preocupa lo que nos dice el señor licenciado Corozo. Dice, solo 21 causas. Yo sí quisiera saber 21 causas de qué se han tratado este año. De solicitud de rectificación, creo que hablaba. Espero que sean solo eso, porque la rectificación y la réplica hay que tener claro también, porque alguien no nos puede decir, quiero que rectifique lo que opina Yanine Cruz. Claro, ahí no hay rectificación. No, la opinión no es ni verdad ni mentira, es una opinión. Yo puedo tener una posición, pero ¿quién? Y a veces nos han dicho, ¿y por qué no tienen voz el resto de los ecuatorianos? Bueno, a los periodistas nos toca hacer una especie de tamiz. Por eso buscamos a la gente que está formada, a la gente que tiene una representación, a la gente que está trabajando en un tema. Hay especialistas, los invitamos, los traemos para poner ¿qué? El tema en el debate. No queremos ser los periodistas la información ni la noticia. Queremos llevar las noticias y la información a la ciudadanía. Hay que ver cómo trabajamos el tema del acceso a la información y hay que ver cómo el tema de la transparencia puede ser aplicado ya, y eso sí debería estar en esta ley. Guadalupe. Yo quiero dejar en claro que el derecho a la rectificación y a la réplica son derechos ciudadanos. Sí, sin lugar a dudas. Nadie está diciendo que no debe haber réplicas ni rectificaciones. Eso porque además no, por supuesto, es parte incluso de los estándares internacionales. Así es. Que eso no está en discusión. ¿Cuál es el punto Resultan molestosos, pero es parte del oficio. Exactamente. ¿Cuál es el punto en discusión? Es la concepción con la que se ha hecho todo esto dentro de esa ley. Porque el propósito no era rectificar, que es corregir un error. El propósito no era una réplica, que es un contraargumento. El propósito era imponer una verdad, utilizando estos artificios, porque eso es lo que hicieron. A título de réplica se imponía a los medios hasta el tipo, hasta la tipografía con la que debía salir. Y hay algo muy grave en lo que usted acaba de decir, Rafael. Se llegó a la, perdóneme, es una estulticia realmente, ¿no? El hecho de que se hagan peritajes de carácter semiótico y semántico sobre lo que se hablaba. Es decir, en el más puro estilo inquisitorial. Esto era una inquisición en pleno siglo XXI, de la Edad Media. Es decir, un análisis de por qué usted piensa así y que no puede pensar así. Y para eso, pues todo un esquema. Es verdad lo que dice Yanine y el señor asambleísta Corozo, de que se ha desmontado la parte de la sanción administrativa. Sí, es muy cierto, pero eso no queda ahí. Usted señalaba con absoluta claridad que hay un entorno para esta mordaza, hay unas prolongaciones de esta mordaza muy graves. Y doy un ejemplo. El tema de la discriminación. Eso tiene una cola en el Código Integral Penal, el pánico financiero, el pánico económico. Ahorita usted hacía referencia al hecho del periodista Mauricio Ayora. Ya a lo mejor estaríamos en ese caso, ¿no? Porque por menos, en la época del correísmo se sancionó un medio por hacer una cita sobre algo, un tema financiero del gobierno. Entonces, este es el tema de fondo, ¿no? De que hay una pésima concepción de cómo funciona la libertad de expresión y para qué sirve. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Y aquí solamente quisiera yo señalar lo siguiente. El tema de la libertad de expresión es un derecho humano, como lo decía el señor asambleísta, pero no solamente es un derecho humano, sino que es la herramienta fundamental del ser humano para defender todo lo que él estima que es legítimo, y esto es lo importante. Es un derecho fundamental, pero instrumental, sin el cual el ser humano no puede progresar. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida aquí en Artículo 18. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo, pero en aras de la libertad de expresión me voy a tomar la atribución de aumentar 1 minuto por cada panelista en un tema muy importante
que es el tema de la tapada de rostros de las personas que son detenidas por actos supuestamente o por haber supuestamente cometido un acto delincuencial. Yo entiendo el clamor ciudadano que dice: la cámara de seguridad lo grabó al individuo cuando entró a la licorería y le puso un revólver en la cabeza y se le robó el dinero y se fue huyendo. Yo en ese caso digo, está bien, hay que poner el rostro hasta para que lo atrape la policía. Pero ¿cuántas veces no hemos visto, amigos televidentes, personas que han sido detenidas, detienen a 5 por cometer un delito, pero resulta que uno era un transeúnte, y de ese transeúnte se le puso también la cara en pantalla y se puso su foto en los periódicos, y resulta, después de un proceso judicial larguísimo, después de 3 años, que el señor pues era inocente y que simplemente había estado pasando por el lugar. ¿Cómo compaginar estas dos teorías, de mostrar el rostro del delincuente y al mismo tiempo tratar de salvaguardar la integridad y la honorabilidad de un inocente? Yo creo que hay que tomar muy en cuenta este tema, Rafael. Tenemos un problema como lo que ocurrió en Cumandá, por ejemplo, hace ya 8 años atrás. Hay 6 hermanos del Cantón Cumandá detenidos, sentenciados a 16 años de cárcel, y efectivamente la ciudadanía y el pueblo clama por justicia, porque 3 de ellos jamás participaron en estos actos. Eso se produjo efectivamente en el retén de policía. Hubieron 2 muertes, lincharon lamentablemente a uno de los reos, porque la ciudadanía estaba cansada, estaba harta de tanto asesinato, tanta violación, y efectivamente enardecidas fueron y buscaron justicia por mano propia. Pero hay 3 personas que están injustamente detenidas y la gente clama justicia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para esto? Que haya una justicia, una policía judicial eficiente. Que ayudemos a la policía efectivamente a descubrir quiénes son los verdaderos delincuentes, para que efectivamente todos sepamos cómo atraparlos y evitar tantos actos de vandalismo que existen en el país. Pero también precautelar la integridad de aquellos que inocentemente son víctimas de las mismas causas. Yo creo que hoy tenemos una oportunidad muy grande los ecuatorianos, lo dijo Luis Fernando Torres en el debate, que efectivamente estos temas tienen que darse con claridad y tienen que quitarse el rostro, e identificar el rostro de las personas que efectivamente sean atrapadas por la policía en actos flagrantes, porque todos podemos ser esa es la palabra mágica, lamentablemente tener vecinos que sean delincuentes y no lo sabemos. Tenemos violadores de niños que no lo sabemos. Por Dios, tenemos que decirle a la autoridad competente que estos temas sí tienen que ser tratados en la ley de comunicación. Otro tema, 1 minuto también, medios digitales. Me envían comunicados pidiéndome que haga esta pregunta. ¿Por qué no incorporar a la ley medios digitales, no para regularlos, sino para que consten y oficializarlos? ¿Están de acuerdo? Bueno, primero yo considero que dentro de los medios digitales nosotros hemos también abierto las puertas para los diferentes representantes. El temor de ellos, por ejemplo, era en ser regulados. En redes sociales ha sido uno de los temas que a nosotros sí nos ha preocupado, y yo he señalado claramente. Uno se expone, por ejemplo, en redes sociales, y si a mí me cae mal alguien o alguien me ofende, yo simplemente hago un clic, lo elimino. Pero si lo bloquea, le dice que está atentando contra su libertad de expresión. A mí me han dicho eso. Pero claro, estamos en este tema, y por supuesto dentro de los medios digitales me parece algo que todavía nos falta debatir en la comisión. El tema del derecho al anonimato. Se pide a los medios digitales para poder publicar en los chats que hay el nombre de la persona que emite el mensaje y el número de cédula. A los medios regulares. Exactamente. Pero en Twitter eso no existe. No, pero la responsabilidad de quienes también publican temas reales y temas también para poder malinformar a la colectividad. Y yo creo que se está haciendo un gran trabajo. Lo ideal sería tener un país con una justicia independiente, con leyes claras y también con una libre expresión. Creo que son los 3 ingredientes importantes para encaminarnos en un país democrático. Algo que me parece importante, Rafael, es que los ciudadanos tienen derecho a la réplica y a la rectificación mediante la justicia. Si no quieren obviamente o no piensan que pueden obviamente tener el apoyo del medio de comunicación, justicia constitucional y la Defensoría del Pueblo. Francisco, en cuanto a la rectificación, sí, para ir y cumplir el minuto, rectificación y réplica, los medios siempre abiertos, y a la ciudadanía siempre.
pero no puede ser cualquier cosa la réplica o la rectificación. Tiene que estar muy claro, y si es que no están de acuerdo entre el medio y el ciudadano, claro, hay que buscar el mecanismo para que se dilucide lo uno, lo otro, los rostros. Si es evidente el acto delincuencial, no hay que taparlo. Y el asambleísta Corozo dijo la palabra mágica, flagrancia. Exacto. Yo creo que esa es una línea. Creo que lo que nos acaba de ratificar nuevamente Janine es, si llegamos a tener una justicia donde todos nos podamos someter, que vamos a saber que nadie les va a ordenar para que nos metan presos, esa es una garantía y la ley puede ser llevada adelante, Rafael. Una última pregunta, no tiene nada que ver con el tratado, la conformación del ente que reemplace al Cordicom. ¿Estás de acuerdo, Guadalupe, con esa conformación? Bueno, nosotros hemos hecho una observación muy puntual en el sentido de que creemos que ahí hay algunos problemas. Señalamos muy expresamente de que para nosotros era conveniente que vayan los representantes de los consejos de igualdad, porque ahí se resume la diversidad del pueblo ecuatoriano, ¿no? Y yo expresaba, por ejemplo, cómo es posible de que haya un representante de una etnia y de los mestizos, que es la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano, no lo hay. Entonces, no es cuestión de parcelar las representaciones. Yo creo que estamos en un momento en que hay que ir hacia la unidad, en todo sentido, y dar bases reales. Quisiera señalar algo sobre el tema de la real malicia que usted señaló y que es muy importante, también lo tomo, me permite. Yo creo que ese es un ejemplo de cómo se confunden todas las cosas aquí, porque el tema de la real malicia, que es una doctrina, no puede nunca ser un artículo, jamás como lo ha pretendido el correísmo hacerlo. Es una doctrina que sirve para ilustrar casos de periodismo y que tiene su base en un caso muy célebre que se dio en Nueva York, el caso Sullivan contra el New York Times. Entonces, la esencia de eso es de que lo que tiene que probarse para enjuiciar a un periodista es de que ha habido la intención positiva, dolosa, de causar daño. De causar daño. Ok, Guadalupe, Francisco, Janine, asambleísta Corozo, les quiero agradecer enormemente la participación de ustedes esta noche. Y se nos quedan algunos temas, algunos puntos, 90 minutos. Pero habrá un cuarto programa sobre la ley de comunicación. A veces nos ponemos un poco cargosos con este tema, pero yo creo que es importante porque va a definir las libertades en materia de expresión y de comunicación que vayamos a tener en el futuro. Gracias nuevamente por su presencia. Gracias. Amigos televidentes, será hasta el próximo domingo. Tengan ustedes muy buenas noches.